Perfecto. Ok. Ahora, ujú. Bien. Habíamos quedado acá discutiendo un poco si eso no es apropiado o si eso no es necesario hacer una radiografía de tórax en todos los pacientes. En realidad no, porque se me van a operar la rodilla y no tengo ninguna patología ni respiratoria ni cardíaca sospechada o manifiesta, no es necesario irradiar a un paciente que ya le van a hacer 8.000 placas de rodilla, también haciéndole una placa de pulmón. Ahora, cuando se sospeche clínicamente que el paciente puede tener algún tipo de alteración, se le debe pedir una placa de tórax. ¿Qué vamos a buscar nosotros como profesionales de enfermería en una placa de tórax? La ubicación del corazón, por eso es importante saber cuáles son los límites, que eso está todo en las clases de valoración cardíaca. La estructura de los pulmones, ¿qué es lo que se ve en una placa habitualmente? El hilio pulmonar, ¿sí? Las pleuras, que no deberían tener separación entre ellas, porque si no, o hay aire o hay líquido, vamos a tener una clase acerca de todo lo que le puede pasar a la pleura de un paciente, tanto quirúrgicamente hablando como traumáticamente hablando. Y la estructura y tamaño del corazón nos habla mucho de estas cuestiones, ¿sí? Los límites de ese corazón, porque si hay un paciente con una insuficiencia cardíaca, ese corazón va a estar por encima de los límites normales, por ejemplo. Cuando digo normales, estoy hablando de, justamente lo bueno de las placas es que te lo individualiza por paciente, al decirte en qué zona, en qué costilla se apoya cada uno de sus límites, son los límites en relación con el paciente, no hay un tamaño específico del corazón. Es verdad que uno podría pensarlo desde el sentido común y desde lo más fácil de recordar, que el corazón tiene aproximadamente el tamaño del puño cerrado del paciente. Y esto es verdad, ¿eh? Sí. Esto no es una cosa de entrelaza. Es una buena manera de asociar el tamaño que debería tener el corazón en un paciente en condiciones saludables, ¿sí? Lo de normalidad, siempre que usamos la palabra normal, nos manejamos con el 95% del intervalo de confianza. Eso es lo que consideramos normal, lo que está en la curva, el área debajo de la curva. En relación con la prueba de embarazo, esto lo vamos a retomar en trauma como algo súper importante. Toda mujer en edad fértil está embarazada hasta que alguien me demuestre lo contrario. Eso es un axioma del trauma. Yo van a ver que para esta materia me robo todo lo que puedo de mi formación como especialista en trauma. En su momento, para mí todo esto era parte de mi trabajo cotidiano, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Porque el trauma es la expresión, el paciente politraumatizado grave, es la expresión exacta de todos los pacientes quirúrgicos al mismo tiempo, con todas las complicaciones posibles. Entonces, mucho de lo que ustedes van a ver que dice ATLS, o está sacado de las normas de trauma, porque justamente es el lugar a donde el paciente quirúrgico es el paciente, por lo menos en el pre, el más grave de todos. ¿Sí? A veces con el postquirúrgico no pasa lo mismo, pero el prequirúrgico, aquel que se lo llevó puesto el colectivo, está mucho más grave que aquel que le van a hacer una apendicectomía. Entonces resulta útil toda esa sistemática para tenerla en la cabeza. Y de ahí saqué yo todas las mnemotecnias, todas las reglas que les doy, que les faciliten protocolizar los cuidados, sin perder de vista que hay que individualizar el paciente en su situación puntual y de una manera holística. Acá estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la valoración física. Después hablaremos de otras cuestiones. Pero me parece que esas otras cuestiones las vamos a poder tomar de una manera más amplia en las clases de postquirúrgico. Porque acá estamos pensando, siempre tenemos que pensarnos que estamos en los momentos antes de que el paciente deje de ser nuestro paciente y vaya al quirófano. ¿Sí? No hay que perder de vista que estamos limitados en el tiempo. Un poco más, un poco menos, pero lo máximo que tenemos son 24 horas.
O sea, 1 o 2 encuentros con este paciente, si el paciente estuvo 48 horas y ustedes lo vieron el día anterior y el anterior. En cambio, en el postquirúrgico puede que lo tengamos mucho tiempo internado al paciente y lo podamos conocer mucho más. Por eso hay aspectos que los dejo para ese momento, que no quiere decir que no los considere importantes, ¿sí? Uy, dibujitos. Ahí va. Este cuadrito, así tal cual como está, lo van a usar para valorar a los pacientes prequirúrgicos. Los anestesiólogos, los cirujanos, los enfermeros, y quien sea que tenga que valorar al paciente, porque esta denominación, que es de la Asociación Americana de Anestesiología, por eso es ASA, y ustedes ven que abajo dice www.asa.com, es porque justamente está sacado de la página de los anestesiólogos americanos, y esto se internacionalizó, ¿sí? La valoración ASA. Ayer hablaba con mi hija y me decía que en el hospital donde ella trabaja van los residentes de... porque le pregunté, para estar más segura de cómo funciona en algunos hospitales la cosa, digo, ¿qué pasa con los pacientes prequirúrgicos? ¿Va alguien a verlos o solo quedan en manos de que enfermería haga lo que pueda? Me dice, no, van los residentes de anestesia y le hacen un score, pero no me acuerdo. Le digo, ¿el score de ASA? Sí, el score de ASA. O sea, para que vean que esto es en la vida real. ¿Qué pasa cuando hay una cirugía de emergencia? ¿Va a ir el residente de anestesia a ver al paciente o el residente de cirugía? No va a ir directo de la guardia al quirófano como esté el paciente, ¿sí? Que vamos a ver eso, estas emergencias las vamos a ver cuando veamos trauma. Por eso yo hay temas que se los voy a dar para que ustedes los lean solos, para que podamos tener clase de trauma, ¿sí? Es importante esta valoración, porque esto nos va a decir qué devenir va a tener en el transoperatorio este paciente, qué cuidados va a tener que tener el anestesista de este paciente, que es el que va a manejar los líquidos, las drogas y la vía aérea, ni más ni menos. ¿Sí? Y le va a tomar los controles de signos vitales o va a monitorear los controles de signos vitales durante toda la cirugía, es decir, que ellos necesitan saber en qué situación está este paciente. Para nosotros es una valoración más, que es súper importante, pero no es la única, como estamos viendo. Es un score más. Para ellos es como la base de su trabajo, pero para nosotros el paciente es mucho más que el score de ASA. Pero es importante que lo sepan, que me puedan decir en qué lugar está este paciente, en qué estrato está de la valoración del riesgo quirúrgico de la Asociación de Anestesistas. Para eso está en la diapositiva. Nadie quiera que se lo aprendan de memoria, lo pueden tener escrito, no pasa nada. Este otro cuadro es el de índice de riesgo cardíaco, que también le atribuye puntaje a determinadas condiciones clínicas. Acá ya vamos a hilar un poquito más fino, y esto lo van a encontrar también en el manual de la OPS que les puse de valoración prequirúrgica, que la verdad que ese manualcito es una joyita, está prácticamente todo ahí. Entonces, fíjense, está hablando de infarto, está hablando de angina. ¿Se acuerdan que no es lo mismo? Uno es un evento isquémico que produce necrosis, y el otro es un evento isquémico que puede ser transitorio, ¿sí? Que no deja secuela, a menos que se convierta en un infarto, ¿sí? Edema pulmonar, que nos habla de insuficiencia cardíaca, sospecha de estenosis aórtica crítica, o sea que el diámetro de la aorta, la salida del corazón, esté estenosado, quiere decir que esté achicado. Por si alguien no se acuerda del concepto de estenosis, es cuando algo se achica, como si apretara la manguera, ¿sí? Y a la par que se los estoy diciendo, estoy haciendo el signo de cerrar el puño. Es como si se cerrara la manguerita, ¿sí? Y esto va a provocar dos cosas: un flujo crítico de sangre al sistema, porque va a pasar menos sangre, y un flujo hacia el corazón, de retorno hacia el corazón, importante, va a aumentar la presión en el ventrículo. ¿Por qué? Porque la sangre que tiene que salir, que está llegando con el latido siguiente, todavía no terminó de salir la que estaba, ¿sí? Entonces va a provocar flujo crítico menor hacia el sistema, y un aumento de la presión intracavitaria en el ventrículo, que va a resumir en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Salida de sangre hacia donde no tiene que ir, en forma anterógrada, o sea, para atrás, al pulmón o al hígado, la congestión hepática visible y hepatoyugular.
Arritmias, cualquier ritmo que tenga extrasístoles. Las extrasístoles, por definición, ustedes discúlpenme si lo que yo les estoy diciendo les resulta, otra vez me explican lo mismo, pero estamos tratando de ponernos de acuerdo con un lenguaje específico. Las extrasístoles son todas las contracciones ventriculares prematuras. El corazón todavía no terminó de relajarse y otra vez se vuelve a contraer. Son contracciones ventriculares prematuras y se visualizan en el electrocardiograma con un QRS anterior a que se termine de cumplir todo el ciclo, ¿sí? Generalmente un poquito más ancho o aberrante. Eso va a depender del grado de lesión que este paciente tenga. Pero cada vez que aparece una extrasístole, van a ver que es difícil visualizar la onda P, que es la previa, que es la contracción de las aurículas, y el QRS está como adelantado. Es como un latido supernumerario, ¿sí? Y después nos va a hablar también de condiciones en el estado ácido-base. Por ejemplo, y esto van a tener que revisar ustedes, tarea para el hogar, hacerse el cuadrito de acidosis, alcalosis, valores de PO2, de PCO2, de sodio y de potasio, que después les voy a poner material para que ustedes lo puedan usar, o de lo contrario, se van a adultos 1 y se buscan lo de medio interno, o a críticos si se buscan lo de medio interno, porque medio interno es igual siempre. Y yo doy prácticamente la misma clase para todo el mundo, y después vamos viendo qué cosas usamos. Pero estos valores sí los necesitan saber. PO2, PCO2, bicarbonato, sodio, potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas alteraciones definen alteraciones respiratorias y metabólicas que van a poner en riesgo al paciente, ¿sí? Y después ahí tienen el balance ureico nitrogenado y la creatinina, que nos están hablando de la función del riñón, ¿sí? Una creatinina elevada nos habla de un riñón que le está costando desembarazarse de un residuo provocado por el metabolismo habitual de la masa muscular que vamos perdiendo. Eso sería la creatinina, ¿sí? La creatinina no se absorbe ni se secreta. Es siempre la misma cantidad y tiene que ver con las células musculares que se van muriendo. A diferencia de la urea, que está relacionado con el volumen o con las proteínas que consumamos. Esta creatinina, no importa si me comí un asado de tira o soy vegana. La creatinina tiene que ver con mi masa muscular, con la degradación de mi masa muscular, que es constante. Entonces el riñón lo único que tiene que hacer es desembarazarse de esa creatinina y ya está. No la reabsorbe, no la secreta. Edad mayor de 70 años es otra cuestión, y que la cirugía sea una cirugía de urgencia. Todas las cirugías de urgencia, sean de la característica que sean, aumentan la mortalidad. ¿Y saben por qué? En principio porque no sabemos qué es lo que tiene el paciente. No es lo mismo que se lo haya llevado puesto un camión que tenga una peritonitis. Pero si ambas situaciones son situaciones de urgencia, y en ambas situaciones desconocemos la historia del paciente, ¿se entiende? Y eso es lo que genera mayor mortalidad, el desconocimiento de la historia del paciente. Si uno lo asocia a eso con la importancia de la valoración previa, bingo, tenemos en claro qué importante que es todo esto que estamos revisando, ¿sí? ¿Por qué nos detenemos a revisar esto tanto tiempo? Porque después es saber qué tipo de cirugía es e ir a buscar qué cosas se alteraron en esa en particular. Pero si yo tengo una buena valoración, tengo buenos scores, tengo una buena mirada de enfermería, tengo una buena mirada del resto del equipo de salud, es muy difícil que se nos escapen cosas. Cuanto más lo miramos al paciente, más información tenemos, menos riesgo va a tener el paciente del transoperatorio o del posoperatorio. ¿Qué le pasa a esto? Ahí va. Esta es otra forma que también les puse este artículo, que es muy interesante, que dice algo así como el preoperatorio del siglo XX, o algo del siglo XXI, algo así se llama el título, pero no me acuerdo ahora, que es de una revista chilena, de la revista de la medicina de la Clínica Las Condes, tan conocida que se hizo por el tema de Pampita y toda esa historia. Yo siempre digo que me tengo que volver un poquito más asidua, informada de lo que pasa en el mundo
de la farándula, porque me sirve después para la clase. Entonces, acá tenemos cuáles son las cirugías que aumentan el riesgo, tanto de infarto como de muerte por cuestiones cardiovasculares, ¿sí? Que es una de las complicaciones más graves de la cirugía y del posquirúrgico, ¿sí? Las complicaciones neurológicas y las cardiovasculares. Cuando digo cardiovasculares o hablo de riesgo cardiocerebrovascular, incluye las hemorragias, ¿sí? Que pueden provocar tanto lesión del cerebro como lesión del corazón por falta de flujo. Es decir, que si vamos al punto en cuestión, ¿qué es lo que tenemos que cuidarle al paciente? Que no le llegue insuficiente agua al tanque o a la bomba de agua. Es así. O le pasa por un lado o le pasa por el otro. Y estos son los dos puntos más importantes. Esto, el cuidado de la vía aérea, es el ABCD del paciente posquirúrgico. Si nosotros controlamos todo esto, a partir de un montón de indicadores que van a aprender, tenemos el 50% del éxito del posquirúrgico asegurado, ¿sí? Y este índice de riesgo cardíaco revisado, que es el que tienen del otro lado, simplemente nos está hablando de situaciones un poco menos disgregadas, como es el riesgo de infarto o muerte, ¿sí? Pone como más agrupados en diferentes instancias: cirugía de alto riesgo, historia de cardiopatía isquémica no revascularizada, que no le hayan hecho un stent o una cirugía de bypass al paciente, historia de insuficiencia cardíaca, historia de accidente cerebrovascular previo o accidente isquémico transitorio. ¿Se acuerdan la diferencia entre uno y otro? Es como la angina de pecho y el infarto. El accidente isquémico transitorio es un momento en el cual hubo un hipoflujo de sangre al cerebro que no dejó una lesión isquémica, no llegó a dejar un infarto cerebral, se resuelve solo, el paciente recupera la conciencia, o vuelve de una ausencia, o deja de tener una debilidad motora, de forma espontánea, se resuelve de forma espontánea, y no deja una lesión permanente. Esto no quiere decir que muchos accidentes isquémico-transitorios no puedan estar lesionando áreas del cerebro que nosotros todavía no las tenemos sintomáticas. Después le haces una tomografía, una resonancia, y está llena de agujeritos. Uno dice, ¿cuántos ACV tuvo este paciente antes de tener el que se hizo sintomático? Por eso es importante tenerlo como en la cabeza, ¿no? Uso de insulina preoperatorio, esto quiere decir paciente diabético insulino dependiente, ¿sí? O paciente que tiene una creatinemia, que es creatinina en sangre, ¿sí? Mayor de 2 miligramos por decilitro, que nos está hablando de que ese riñón no es capaz de filtrar y excretar esta cantidad de metabolismo, de resultado del detrito, de lo que sobra, de nuestra habitual destrucción de tejidos. Entonces nos está hablando de la función renal. No es el único marcador, pero es el más fácil de tener, porque le pedís una creatinina en sangre al paciente y te da el valor, ¿sí? Son todos, uno trata de tener siempre valores de laboratorio que sean accesibles a toda la población, porque si yo tengo un modo de diagnóstico súper fantástico, pero se lo puedo hacer al 1% de la población, no me va a servir para ponerlo en una tabla. Hay otras formas de valorar la función renal, pero esta está al alcance de todo el mundo. Ahora vamos a cuestionarnos un poco esto de que enfermería revisa en libaciones, ¿se acuerdan de la historia clínica amplia? Revisa el ayuno prequirúrgico. Y el ayuno prequirúrgico es todo un tema, ¿sí? Ha habido discusiones basadas en la evidencia de cuáles son las mejores prácticas para el ayuno prequirúrgico. ¿Para qué? Hoy se sabe que cuanto más tiempo pasa en ayunas el paciente, más riesgoso va a ser su posquirúrgico. Más difícil es reparar tejido cuando uno ha estado mucho tiempo en ayunas. Va más en contra de su sistema inmune estar en ayunas. Implica un gasto metabólico distinto, donde el cuerpo, cuanto más tiempo de ayuna pasa, más se altera, ¿sí? Pero necesitamos a la vez intubar un paciente, ventilarlo, y que no se aspire contenido gástrico, que para eso es que se hace el ayuno prequirúrgico,
para un manejo más coherente de la vía aérea y la ventilación durante la cirugía. Siempre pensando en costo-beneficio, el menor ayuno posible. Visto cómo se vio, todas estas cuestiones que hacen a la reparación tisular, a la cicatrización, a las defensas del paciente, ¿sí? A su consumo metabólico. Entonces, ¿qué es lo que se llegó como conclusión basada en la evidencia y que hasta ahora no se ha modificado? Tomar como eje estos 4 puntos. ¿Sí? El periodo de ayuno para líquidos claros, que puede ser agua, por ejemplo, el paciente tiene que tomar la pastillita de la presión a las 7 de la mañana, y la cirugía va a ser a las 12 del mediodía. ¿Le puedo dar un traguito de agua a este paciente para que se tome la medicación que no está indicada suspender? Sí, porque se va a tomar un traguito de agua y con 2 horas ese traguito de agua, dijera mi abuela, ya lo tengo en los talones. ¿Sí? Es decir, que la cámara gástrica se vació. Cuando el paciente ya, digamos, va avanzando en tiempo de ayuno, lo que estamos tratando de hacer es que no tenga sólidos o semisólidos en la cámara gástrica. Y esto implica desde decir que el paciente, en este caso pusimos leche materna porque es importante, la leche materna tiene un contenido de grasa menor al contenido de grasa de otras leches, por eso el ayuno es menor en el tiempo. El bebé que toma leche de teta tiene una digestión mucho más acorde a su intestino, por lo tanto, absorbe los nutrientes y digiere esta leche mucho más rápido que si le doy leche de fórmula o leche de vaca, que no le correspondería tomar, ¿sí? Porque es de otro mamífero distinto. Entonces, si es un bebé y ha tomado la teta, son 4 horas de ayuno. Si está tomando leche de fórmula o leche de vaca, ya son 6 horas de ayuno. O una comida ligerita, un té con galletitas. ¿Se entiende? Por ahí se le pospone la cirugía al paciente y dicen, pero me trajo una gelatina, me trajo un tecito con galletitas. Bueno, no pasa nada. Si es una gelatina es agua. Si es un té con galletitas son 6 horas de ayuno. Y después, si el paciente cenó, tienen que pasar 8 horas o más hasta que digiera una comida copiosa, una comida habitual, ¿sí? Estas cosas son importantes a tener en cuenta, porque el registro de esto, de que se haya indicado el ayuno, porque el ayuno es una indicación médica, porque el ayuno va de la mano de complicaciones también, y de saber si el paciente es diabético, si hace hipoglucemias, si hay que colocarle un plan de hidratación con dextrosa, esas 8 horas de ayuno, o las puede tramitar tranquilamente sin tomar nada. No todos los pacientes que estén en ayuno prequirúrgico necesitan un plan de hidratación parenteral, pero algunos sí. Por ejemplo, un paciente que hace hipoglucemia, por ejemplo, un paciente diabético. Pero si no lo sabemos, si no lo preguntamos en nuestra anamnesis amplia, no lo vamos a poder saber. Y muchas veces los médicos dicen, ayuno prequirúrgico, ponen. ¿Ayuno de prequirúrgico en qué condiciones, doctor, doctora? ¿Qué sabemos de este paciente? ¿Le preguntamos? ¿Ustedes le medirían la glucemia antes de ir al quirófano? A este paciente que hace hipoglucemias o que es diabético. ¿Le suspenderían de plano la insulina porque no va a comer? ¿O verían qué insulina recibe el paciente y cuánto tiempo de acción tiene la insulina que el paciente recibe? Son varias cosas que hay que plantearse. ¿Hay una respuesta taxativa? No, va a depender del paciente. Pero hay que controlarlo esto. La respuesta es, tengo que saber más, tengo que saber qué insulina recibe, cuánto tiempo dura, cuándo es su pico de acción, a qué hora va a ser efectivamente la cirugía, si se va a posponer o no, a qué hora se va a realimentar el paciente, y para eso tengo que saber qué tipo de cirugía es, porque no es lo mismo que me hagan una cirugía en la rodilla que me hagan una cirugía de abdomen. No me voy a realimentar por ahí en 48 horas, me van a tener que poner un plan. ¿Se entiende? Se va a operar a no sé de qué. Estamos en el horno, el paciente y nosotros. Nosotros, porque eso habla muy mal de nuestro trabajo y además es ilegal. Y el paciente pobre, porque si ni sabemos qué le van a hacer, mucho menos vamos a tomar decisiones en lo prequirúrgico.
Yo digo, ¿le van a controlar la glucemia a todo el mundo en cualquier cirugía? No, pero a un grupo selecto de pacientes es de buena práctica hacerle un pinchacito en el dedo. Y yo me quedo tranquila que fue a quirófano con todos los caramelos en la caramelera. Y si el paciente está hipo o hiperglucémico, informar para ver qué decisión vamos a tomar con esto. Claro. ¿Podría estar hiperglucémico porque está asustado el paciente? Y depende, si es diabético, sí, pero si me asusto yo, lo más probable es que no me ponga hiperglucémica por asustarme, porque soy normoglucémica, no soy diabética. Entonces, me tiene que llamar la atención. Habrá que ver qué es lo que le pasa. ¿Es el momento de diagnosticar una diabetes mellitus? No, porque el paciente se está yendo a quirófano. Pero hay que informar que se está yendo a quirófano hipo o hiperglucémico. Si es hipo, se le pone un plan y se acaba el problema. Se repone dextrosa. ¿Sí? Porque el paciente todavía está lúcido y hablando con nosotros, ¿sí? No tiene una hipoglucemia severa. Entonces le ponemos un plan de hidratación con dextrosa y electrolitos y todos felices. Si el paciente está hiperglucémico y tiene un estado de conciencia, digamos, dentro de los límites normales, y el paciente es diabético, deberemos informarlo para ver si hay que tomar alguna decisión o simplemente seguir controlándolo durante la cirugía. Pero si no lo informamos, el anestesista de esto no se va a noticiar nunca. Otro tema importante a tener en cuenta, vamos con quizás temas menores, pero que no lo son tanto si uno los analiza. ¿Sí? En la lista de cuidados está. Si se nos corta, volvemos, porque no me han confirmado la reunión, así que si se nos corta, volvemos. El tema del rasurado. Bastante controversial en algunas situaciones. ¿Por qué? ¿Es lo mismo rasurar para una cirugía de neurocirugía que rasurar para una cesárea o un parto? Bueno, para una cesárea no se rasura, para un parto no es lo mismo. Son situaciones totalmente diferentes. A una mujer que va a ir a un parto, por una cuestión de comodidad para la episiotomía, esto es totalmente discutible, yo estoy imaginándome sus caras, y comparto con ustedes que esto es completamente discutible. No es nuestra área, lo discuten en materno-infantil esto, seguramente. Tanto el rasurado como en la episiotomía. No me pidan que cabecee, porque tengo mis principios con algunas cosas. Pero bueno, digamos que es discutible, ¿sí? ¿Ser en todas las pacientes, en todos los momentos, en todos los partos? No. ¿Se debe no dejar de hacer si es necesario hacerla? No. Pero ningún niño ha nacido en condiciones desfavorables porque la madre no haya llegado rasurada. O sea, y muchos niños han nacido sin episiotomía, y muchas episiotomías son necesarias. Lo que no podemos es generalizar. Pero, por ejemplo, para una cirugía de neurocirugía, sí podemos generalizar que se debería dejar para el último momento la eliminación de pelo en la zona. ¿Por qué? Y no se debe hacer nunca 24 o más horas hacia atrás. Y se debe hacer con condiciones clínicas y asépticas que permitan no lesionar la piel del paciente en el rasurado. Muchas veces lo que se suele hacer en las áreas de neurocirugía, se tienen las maquinitas con las que se rapa uno en la peluquería, en vez de utilizar afeitadoras, porque esas maquinitas no lesionan la piel. En cambio, las afeitadoras o las depilaciones lesionan la piel, y eso es una pérdida de continuidad de una barrera protectora. Entonces, hay que evaluar costo-beneficio para el paciente, en qué momento y en qué condiciones vamos a hacer el rasurado de la zona quirúrgica. Por eso les digo que no es lo mismo una situación que otra. No es lo mismo que venga un señor, de esto parezca un osito, a hacerse una cirugía de rodilla, que se le puede hasta decirse que se ponga crema depilatoria en la casa y venga con la rodilla limpita y bonita, que un paciente en una emergencia donde hay que hacer una craneotomía descompresiva. O sea, hay que abrirle el cráneo para que el cerebro no esté hipertenso. Eso es una craneotomía descompresiva. Entonces, hay que evaluar en cada situación. Lo que sí se sabe, lo que sí tiene nivel de evidencia, es que no hay que hacerlo 24 horas antes
de la cirugía, sea de la cirugía que sea, ¿sí? Y no todos los pelos hay que removerlos, ¿sí? Esto a veces hay como un uso y costumbre, es como lo del electrocardiograma u otras cosas, o el ayuno para todos los pacientes igual. No es, nada es para todos los pacientes igual, salvo la resucitación cardiopulmonar. Parece que no quiere andar, ahora sí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que esto lo vamos a evaluar bien cuando hablemos de los posquirúrgicos que cursan con reposo absoluto, donde el paciente no puede movilizarse o deambular, generalmente esto está más relacionado con la cirugía de huesos largos o cirugías de cadera, donde lo tenés al paciente inmovilizado, pero puede ser también en un trauma grave, ¿sí? Todo paciente que va a estar más de 7 días en reposo absoluto debe recibir profilaxis para trombosis venosa profunda. Tengo las dos gatas peleándose en mi espalda. Basta. ¿Sí? Y acá tienen una tabla que les está hablando de riesgo de trombosis venosa. ¿Por qué queremos proteger al paciente de que haga un trombo venoso? Un trombo venoso quietito en una pierna puede provocar dolor, se puede infectar y hacer una flebitis, ¿sí? Es una infección del vaso. In situ me refiero, ¿sí? Puede ser tremendamente doloroso para el paciente, puede provocar edema, porque esa vena está colapsada por el trombo, está ocluida, ¿sí? Pero eso, localmente hablando, digamos, sería un mal menor. Prevenimos la trombosis venosa profunda para prevenir el tromboembolismo pulmonar, que es que este coágulo migre por el sistema venoso y llegue al pulmón. Si llega al pulmón y colapsa una parte de ese pulmón, en esa zona no hay intercambio gaseoso, porque no hay flujo de sangre. Al no haber flujo de sangre, recuerden que estamos hablando de un trombo venoso, ¿sí? Al no haber flujo de sangre no hay intercambio gaseoso, y ese paciente va a tener una hipoxia severa. Hace 2 semanas atrás falleció una enfermera del Hospital Jusey de Mar del Plata, que había cruzado un coronavirus, que es una enfermedad que tiene un componente trombótico alto, trombótico pulmonar alto, ¿sí? La mayoría de las complicaciones del coronavirus hacen a la formación de trombos, es protrombótico el virus, en los capilares pulmonares. Esta mujer, una mujer de 43 años, una colega nuestra de 43 años, se va de alta con su coronavirus resuelto y hace un tromboembolismo pulmonar en la casa. Y se muere. 43 años. Acá me está saliendo que alguien le está levantando la mano. Espérenme un poquito. Quiero ver qué pasó. Yo levanté la mano, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro que sí. Vendarle los pies a un paciente, o sea, desde el empeine, pasando por el tobillo y hasta un poco más abajo de la rodilla, ¿es para prevenir la trombosis venosa profunda? Así es, pero no es, según los niveles de evidencia, de eso vamos a hablar también, y eso van a tener que leer un poquito ustedes también, no es per se, las vendas solas no producen una protección adecuada a la trombosis venosa profunda, son el complemento del tratamiento médico, el tratamiento farmacológico. Eso es lo que Hay le quería preguntar estudios, justo antes de que se despierte mi hermano. hay estudios que demostraron científicamente que las vendas solas no proveen la suficiente protección contra la formación de trombos. Las vendas con la profilaxis con heparina son un buen coadyuvante. No así las botas neumáticas, que son otra cosa, distinta de las vendas, que son una especie de presión inflada desde afuera que comprime y también suelta la compresión cíclicamente, que es como que ordeña el lecho venoso de los miembros inferiores. Son 3 cosas distintas, pero las vendas solas son un engaña pichanga en realidad. Si solamente nos ponemos las vendas y no hicimos ninguna otra cosa más, no garantizamos que no se formen los trombos.
Esto tiene que ver con estudios que dieron diferentes niveles de evidencia, ¿sí? En relación con el prequirúrgico, lo que vamos a evaluar son los factores de riesgo que este paciente tiene de desarrollar una trombosis venosa profunda. Y para eso tienen este cuadrito, ¿sí?, que nos va guiando. A ver, edad mayor de 60 años. Profe, disculpe, antes que continúe. Sí, ¿Cuántos dime. días tenía que estar internado para poder recibir eso? El paciente que estamos pensando que va a estar más o menos 7 días. 7 internado. días, sí. Sí, al cuarto día empezamos la profilaxis en general. ¿Sí? Estamos hablando de adultos, de adolescentes en adelante. Con los niños la cosa funciona distinto. ¿Sí? Por el Sí, costo-beneficio muchas de la gracias. fisiología. Igual cuando vemos el posquirúrgico vamos a ver la evidencia a favor de ciertas heparinas, a favor de ciertas otras, y las medidas no farmacológicas. ¿Sí? Sea que yo les dé una guía para que lo busquen, o sea que lo podamos ver en clase, lo vamos a tocar este tema, ¿sí? Vamos a ir viendo los tiempos como nos van dando, porque a mí me interesa mucho explicarles estas cuestiones donde ustedes van relacionando punto con punto. Después por ir a buscar esto es información nada más. Entonces, un paciente que es más añoso, y yo tengo 52, ya estoy empezando a pensar que 60 no está tan lejos, ¿eh? Con un índice de masa corporal más, sí, claro, ese añoso y a mí me quedan 8 años más. Yo también, profe, 52, y no está tan lejos los 60. Pero estamos bárbaras, basta. Estamos No sé, hechas unas pibas. estamos bárbaras. Hay que cuidar